Ciao carissimi tifosi della nazionale italiana. Hoy, bueno, nos toca hablar de la actuación de Italia, bueno, deludente, diríamos en italiano, ¿no? Decepcionante actuación del equipo de Gattuso, primera derrota del DT desde que está en el cargo eh, como entrenador de la Nazionale, y hoy Italia realmente nos dejó una imagen muy, muy mala, sobre todo en el segundo tiempo. Italia perdió 4-1 ante Noruega, después de un primer tiempo donde realmente daba para ilusionarse, no con la epopeya que había que realizar, que era ganar el partido por 9 goles para clasificar directamente al Mundial, sino con el objetivo que habíamos hablado en este podcast desde el principio, ¿no? Desde la asunción de Gattuso, que era ganar todos los partidos de la zona de grupos, todos los partidos posibles. Por supuesto, lo ideal era ganar los 7 pendientes después de la primera derrota ante Noruega, justamente, para llegar con los 21 puntos que estaban disponibles en la clasificación. Y de ese modo, bueno, ver después para qué alcanzaba. Si alcanzaba para llegar directamente o no al campeonato del mundo, o llegar a los playoffs, pero bueno, desde la seguridad de haber ganado todos los partidos que uno podía ganar. Hoy Italia arrancó con ese objetivo por 45 minutos, realmente lo estaba logrando. Hubo un muy buen primer tiempo, actitudinalmente, empujó, metió, se llevó puesto a un rival que no pateó largo. Por supuesto, nos quedará la duda, o no, porque por ahí nos la contestaron en el segundo tiempo, de cuánto había de Noruega en ese primer tiempo, y si este fue el máximo de Italia, Italia solo lo puede sostener por 45 minutos. Esa es la parte que claramente la saben solamente los jugadores que estuvieron dentro del campo de juego. Da la sensación de que Italia, mucho más de lo que hizo en el primer tiempo, no puede dar, porque el técnico puso el 11 titular que hoy Italia puede elegir, probablemente el mejor 11 titular, sacando algunas variantes que vamos a comentar. Hoy Italia jugó desde el arranque con Gianluigi Donnarumma en el arco, una línea de 3 defensores con Giovanni Di Lorenzo, Mancini y Bastoni. En el mediocampo, los laterales volantes fueron Politano por la derecha y Federico Di Marco por la izquierda, lo que marcaba una eh, ambiciosa planificación del partido, ¿no? Politano es prácticamente un delantero, un extremo, jugando de lateral volante. Del otro lado, un lateral volante nato. Como siempre lo digo, para mí, en esa posición de lateral volante, uno de los mejores del mundo como Federico Di Marco. En el medio, Nicolò Varela, el ala izquierda. En el ala derecha estaba David Fratesi, que no tuvo un buen partido, aunque uno siempre le gusta dar minutos de un Fratesi que tiene buenos números con la selección. Bueno, hoy le tocó jugar de arranque y no lo hizo demasiado bien. El medio centro, el 5 titular del equipo fue Locatelli, que alternó buenas y malas. Un muy buen primer tiempo, un segundo tiempo donde, bueno, eh, formó parte de esta imagen de Italia fea que, bueno, realmente creo que casi nadie se terminó salvando por esos segundos 45 minutos. Los dos delanteros fueron Matteo Retegui y Pío Espósito, que nuevamente marcó un gol con la selección italiana, 3 goles en 5 partidos. Bueno, el juvenil es de lo más destacado para este día en particular, y calculo que, bueno, de lo más importante en la eliminatoria en sí, de los nombres que ha dejado Italia como novedad. Del lado noruego, bueno, nada que decir. Haaland literalmente tocó 2 balones y convirtió 2 goles. Mientras Italia lo tuvo controlado, mientras Noruega tuvo presión baja, o mientras Italia tuvo el dominio del balón en el primer tiempo, fue prácticamente inexistente la delantera noruega, casi no tocaron el balón, casi que se ocupaban solamente de defender, y no han pasado mucho más la mitad de cancha, más de 2 o 3 veces en el primer tiempo. Solo recuerdo un remate muy lejano al arco, y después prácticamente no tuvo trabajo con Aruma en el primer tiempo. En el segundo tiempo ya la actitud del equipo noruego fue distinta. Se fue con una derrota que fue por 1-0, y tranquilamente Italia podría haber ampliado por un gol más. A ver, no estuvo mal el 1-0, pero Italia tuvo alguna chance particular como para poder decir, bueno, estuvo cerca de ampliar el marcador. De hecho, hubo una muy buena de Pío Espósito, un cabezazo que se fue cerquita del arco noruego, que hubiese sido, bueno, quizás el gol de ver un partido diferente, de ver una Italia con una diferencia que le permitiera manejar un poco más a un rival que claramente en este punto, con la superioridad mostrada en el día de hoy y en la eliminatoria completa ante Italia, Israel, Moldavia y Estonia, hay que decir que de los números es, bueno,
prácticamente imbatible. Clasificó con puntaje perfecto, ganó los 8 partidos, con una diferencia de gol abismal, con el goleador de la eliminatoria. Bueno, desde los números no hay mucho por donde entrarle a esta Noruega, que uno cree que de mantener este nivel en Copa del Mundo va a llegar a hacer cosas importantes. Veremos hasta dónde le da y veremos si también siento o no la presión de, bueno, volver a un escenario tan grande como no lo hace desde el Mundial de Francia 98. Pero volviendo a Italia, que es lo que acá nos importa en este podcast Italia Road to World Cup 2026, que siempre tenemos la posibilidad de hacer en quinto cambio. Nada, un trabajo muy duro, porque lo más grave de todo esto, lo más grave de la actuación de hoy, de los 90 minutos del día de hoy, es que el equipo demostró que tiene mandíbula de cristal, que ante la primera adversidad, bueno, ya Italia empieza a jugar con miedo, con temor a perder, y lo terminó declarando Gennaro Gattuso, lo dijo en sus propias palabras el técnico, me parece que es algo que va a tener que trabajar, ¿no? Tiene tiempo. El objetivo principal cuando él llegó, la verdad, era acceder a los playoffs. Lo pudo conseguir, lo pudo concretar. Italia hoy ya llegó a la última fecha sin la necesidad de obtener ningún tipo de resultados como para tener los playoffs asegurados. Eso ya tenía una buena base, tenía un buen resultado de base. No solo eso, sino que además los triunfos hasta acá le permitieron llegar como cabeza de serie al sorteo de playoff, razón por la cual cuando se sorteen los grupos de 4 equipos que competirán por un lugar en el Mundial con, ya sabemos, 2 llaves, una semifinal y una final. A partir de allí, Italia sabe que en el primer encuentro va a tener uno de estos rivales, Suecia, Irlanda del Norte, Rumania y uno entre Macedonia o Gales. Por supuesto, van a quedar delimitados los equipos que participarán cuando termine esta fecha FIFA a comienzo de esta semana y el sorteo será el jueves próximo, donde, bueno, veremos cómo quedan los enfrentamientos para los playoffs de marzo. Estaremos haciendo un capítulo más de Italia Road to World Cup 2026 porque nos va a interesar hacer un desglose de los rivales de Italia, de las localías o no, de ver dónde se jugaría una hipotética semifinal en territorio italiano y ver dónde sería la final de ese grupo. Bueno, cosas que iremos charlando, pero claramente a esta Italia que nombramos solamente le faltó Calafiori en el lugar de Mancini, que realmente, más allá de la calidad del defensor del Arsenal, uno no puede decir que hay una gran diferencia entre los dos. Quizás sí técnica, pero después en el marcaje, Mancini no ha sido un jugador que uno puede decir que ha sido el problema de Italia en el día de hoy, ni mucho menos. La sí importante exclusión de Sandro Tonali, que Italia lo resguardó para que pueda estar presente en los playoffs. Tonali hoy hubiese jugado en el lugar de David Fratesi, si bien, como decíamos, Fratesi es un jugador que por lo menos de este lugar nos gusta, no podemos compararlo con Sandro Tonali, que es probablemente, bueno, de los world class players, de los jugadores de calidad mundial e internacional, es de los pocos que tiene esta selección, que sí tiene buenos jugadores. Yo me peleo bastante cuando escucho que Italia no tiene material. Yo creo que sí tiene material. Seguramente no tiene material para obtener los resultados que obtenía en otro tiempo. No tiene jugadores de talla mundial como para pensar en ganar el mundial. Sí tiene que pensar en ir al mundial. Pero bueno, este juego tiene una carga psicológica tremenda para un país tan grande que hace 2 ediciones que no puede ir a la Copa del Mundo y este equipo tiene toda la presión encima. Arrancó la eliminatoria muy mal, perdiendo y termina el grupo perdiendo y de fea forma con un segundo tiempo muy malo. Tendrá mucho para laburar Gattuso en la cabeza de estos jugadores porque ante la mínima adversidad Italia se derrumba. Esto no puede pasarle, sobre todo porque va a tener 2 encuentros de eliminación directa, una semifinal y una posible final si es que Italia accede después de ganar esa semifinal contra, primero, equipos que están muy por debajo de Italia en este momento, los que ya nombramos. Bueno, Italia es el claro candidato y además de local en esa semifinal, no tiene excusas para pasar a una posible final con, bueno, veremos quién es el rival o los dos posibles rivales que le pueden tocar en esa instancia. Pero es imposible que no vayamos a el antecedente próximo más cercano que tenemos, que es el partido con Macedonia del Norte. De la misma forma, Italia accedía como cabeza de serie, le tocó un equipo
bueno, muy limitado como Macedonia del Norte. El fútbol es fútbol. Italia mereció ganar ese partido claramente. Macedonia pateó el arco una vez e hizo un gol. Sí, estamos de acuerdo, pero claramente es algo que se le viene dando a Italia repetidamente. ¿Qué precisará este equipo? Bueno, un par de cuestiones. Primero, la fortuna de un buen sorteo. Parece poco, pero, o parece excusa, dejar ligado al azar la buena aventura o no que tengas en tu camino al mundial. Realmente, créanme lo que les digo, tiene mucho que ver. Si vos caes en un grupo con otro equipo, hoy Italia podría haber quedado en cualquier grupo en esta clasificación en la Euro, le tocó con Noruega. Realmente probablemente te tocó la mejor generación de una selección en su historia, con un jugador que es un extraterrestre que tiene una cantidad de goles en su carrera que no se pueden explicar. Bueno, no lo digo yo, lo dicen sus propios números. En condiciones normales, a nivel histórico, no tenía que haber sido un problema para Italia. Realmente no. Noruega históricamente no fue un problema para Italia ni para nadie de los equipos grandes de Europa. Bueno, esta generación de Italia que precisa toda la ayuda posible, porque como decíamos, viene sin tener nombres rutilantes, con un pasado reciente muy malo, ¿sí? Precisa toda la ayuda posible y precisa de esa forma un buen sorteo de cara a lo que será el repechaje de los playoffs de marzo. Eso en primera instancia. Después, del lado italiano, bueno, mucho trabajo, fortalecer la cabeza. Tiene que pensar Italia que, bueno, no puede derrumbarse cuando las cosas no salen como pretende. Realmente este es un equipo que ha luchado y ha luchado mucho, ha mejorado actitudinalmente desde la llegada de Gattuso. Bueno, también es importante que eh, la nafta anímica del entrenador no se haya acabado, ¿no? Pensar que, bueno, no haya sido este revivir después de la caída con Spalletti de la mano de un entrenador que sabemos que iba a aportar eso, la cuota anímica. Bueno, tendrá que elevar su estudio técnico de los rivales, mejorar todo lo que puede mejorar futbolísticamente Italia para que no termine pasando lo que pasó en el día de hoy, donde vos tenías un partido parejo, ibas ganando 1-0, merecías quizás el segundo, en el segundo tiempo el rival puso una marcha más, llega a empatarte, después en el 1-1 tenés minutos buenos, dos llegadas claras, casi que lo podés poner de vuelta otra vez, te podés poner otra vez en ventaja, no lo lográs, cuando ellos convierten en el segundo, Italia se derrumbó. Enseguida, por errores propios, llegó el tercer gol noruego y después era bueno esperar a que termine o que en un arrebato individual algún italiano descontara, o que llegue en una contra el cuarto gol noruego, que fue lo que terminó pasando para ponerle la frutilla del postre al equipo noruego, que festejó su clasificación, bien merecida la tiene, y el público italiano de San Siro se fue silbando literalmente. O sea, el equipo se fue silbado de la cancha, lo que, bueno, demuestra lo que es la actualidad de esta Italia, que tendrá, bueno, una tarea muy difícil, pero depende de Italia. Está a solo 2 partidos de jugar un nuevo mundial. Uno lo puede mirar desde ese lugar, parece mucho más simple, sin todo esto que dijimos antes. Tiene un rival que sí o sí está por debajo de las características y de las consideraciones italianas en semifinales y muy probablemente le toque en la posible final un rival donde Italia será favorita de vuelta si le toca acceder a esa instancia. Bueno, tendrá que trabajar el entrenador, tendrá que tener a todos disponibles. Moise Kean en la delantera tendrá que volver a retomar su lugar con esa muy buena dupla que habían hecho con Mateo Retegui. Pío Espósito se demostró como una alternativa mucho más que válida. Scamacca sumó minutos otra vez en el día de hoy. ¿Por qué no soñar con que Fede Chiesa, un jugador que tiene lo que a Italia le falta, que es la gambeta para adelante, pueda tener minutos en su equipo y llegue en condiciones de jugar una instancia tan importante como será un repechaje para acceder a la Copa del Mundo? Copa del Mundo a la que Fede no pudo ir. Copa del Mundo que uno siente, por lo menos en mi caso particular, siendo eh, alguien que como periodista y como hincha mira mucho a esta selección, el equipo que se queda fuera de Mancini, bueno, empieza la caída anímica desde la lesión de Chiesa cuando, bueno, estaba de cara en camino a acceder a la Copa del Mundo anterior. A partir de ahí es como que vino un bajón terrible en la selección italiana, sobre todo con lo que representaba a nivel ataque un jugador que había tocado quizás el punto máximo de su carrera en esa Euro que Italia gana en el año 2021.
A partir de allí, bueno, la lesión, la carrera de Chiesa que no terminó despegando más en su trayectoria post lesión. Y bueno, un jugador que tiene un talento que a esta selección realmente le falta. Hoy veíamos al seleccionado, hay cosas que hace muy bien Italia, los cambios de frente, la calidad de Di Marco para el desborde, del lado de Politano se lo ve como un jugador, bueno, que trata de ser incisivo, lo hemos visto muchas veces en su club también. Hay cosas donde tendría que laburar. No creo yo que no tenga elementos como para acceder al Mundial. Creo que Gattuso esto también lo sabe, creo que están trabajando mucho ahí, pero bueno, a ver, no descubro nada si digo que cada partido la camiseta se vuelve más pesada y cada pelota se prende fuego literalmente. Yo soy de los que le agradece al entrenador haber agarrado en este momento donde nadie, eh, ninguno de los técnicos con grandes pergaminos en Italia se mostró a disposición de agarrar esta selección. Y el objetivo de Italia será clasificar a la Copa del Mundo. No descubrimos nada. Creo que lo puede hacer. Todavía está en esa carrera, por suerte. Calculo que después de la derrota en Noruega tranquilamente podría haber llegado a esta instancia necesitando una victoria sí o sí, porque realmente sufrió mucho Italia en su visita a Israel, porque realmente le costó mucho aquel partido y un partido decisivo, porque noqueaste a tu rival por el segundo puesto. Ese día Italia, bueno, prácticamente que sentó las bases de llegar al día de hoy con 6 partidos ganados de 8, 18 puntos de 24 posibles, 2 feas derrotas ante un muy buen equipo, pero muy feas derrotas. Y bueno, vos tenés que elevar la vara para pensar en que cuando no vas a ganar, cuando jugás contra un rival que es mejor que vos o está atravesando un mejor momento que vos, no podés perder y perder por goleada. Bueno, eso es lo que no te puede pasar en el fútbol. No hay nada más maravilloso que ver en un equipo que cuando es superado se termina llevando algo. Un empate, saber cerrar los partidos, saber dormir los partidos. Esto es todo lo que tiene que hacer Italia, todo lo que tiene que aprender a hacer. Claramente, los reyes de la táctica y la picardía la hemos ido perdiendo como selección. Hay que arrancar desde ese lugar, desde un lugar de humildad, y a partir de ahí empezar a reencontrarse poco a poco con, bueno, cosas que están en los orígenes de la historia del fútbol italiano. Después de eso, ganarle a los que son peores que vos. Tan sencillo como eso. Parece una pavada decirlo, pero es todo un trabajo. Agarrar un equipo que vos sabés que es inferior, donde vos tenés mejores jugadores, tenés mejor ranking, tenés mejores valores, e imponerte en la cancha. Vos imponer las condiciones de juego, vos imponer las normas, vos decir, mira, vamos a jugar a esto y este será el trámite del partido, irá en esta línea. Bueno, si logra Italia volver a hacer esto que por partes de la eliminatoria lo pudo hacer con equipos inferiores, pero lo pudo hacer, eh, seguramente estará mucho más cerca de volver a jugar el Campeonato del Mundo. Yo los saludo, queridos amigos, y por supuesto que estaremos acá el día jueves para comentar un poco más de de lo que sepamos ahí de este repechaje para entrar al Mundial Tripartito del año próximo, del año 2026. Les mando un abrazo grande.